Por más de 5.000 años, la región de la selva maya ha sido habitada de manera continua. Durante miles de años fue el centro de la civilización maya con ciudades monumentales. Después del periodo colonial, se establecieron los países de Guatemala, México y Belice. Desde inicios y durante buena parte del siglo XX, el auge del chicle caracterizó a Petén y centros de acopio se concentraron en campamentos que hoy son conocidas poblaciones. En 1959 se creó la Empresa de Fomento y Desarrollo Económico de Petén, FIDE, con el propósito de atraer inversiones e inmigración al departamento. Una de las medidas de la empresa fue la creación de una zona de exclusión al norte del paralelo 1710, que también fue concesionada en parte a empresas madereras. La Reserva de la Biosfera Maya fue creada en 1990 con el propósito de garantizar la permanencia de uno de los conjuntos más sobresalientes del patrimonio natural y cultural del mundo para generaciones presentes y futuras. El objetivo principal de la creación de la Reserva de la Biosfera Maya fue combinar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales para maximizar los beneficios ecológicos, económicos y sociales que la reserva pueda darle a Guatemala. La Reserva de la Biosfera Maya se divide en tres principales zonas. Las zonas núcleo, que ocupa un 36%, que incluyen 5 parques nacionales y 2 biotopos. La zona de amortiguamiento, que ocupa el 24% de la reserva, es una franja de 15 kilómetros al sur de toda la Reserva de la Biosfera Maya, siendo su principal función la promoción del desarrollo sostenible, incluyendo prácticas agropecuarias apropiadas. Finalmente, la zona de uso múltiple, que ocupa el 40% y es el corazón de la Reserva de la Biosfera Maya, en donde se permiten actividades extractivas restringidas por prácticas de manejo sostenible. En el área, el Estado de Guatemala, a través del CONAP, ha delegado su administración a comunidades organizadas mediante contratos de concesión para el manejo de los recursos naturales. El proceso concesionario nace por la necesidad de las comunidades de establecer su presencia y permanencia legal dentro de la reserva y garantizar el respeto de los medios de vida tradicionales de las comunidades dentro y alrededor de la Reserva de la Biosfera Maya. Por medio del manejo sostenible de los recursos naturales, el proceso concesionario ha aportado grandes beneficios sociales, ambientales y económicos. Ahora, 20 años después de su creación, la Reserva de la Biosfera Maya aún sigue con vida, pero con nuevos retos y oportunidades. El objetivo de esta reflexión es analizar objetivamente la situación actual de la Reserva de la Biosfera Maya bajo distintos enfoques con el fin de poder mejor enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades en el presente y futuro de la reserva. A continuación se presenta el estado actual de la Reserva de la Biosfera Maya según los enfoques de integridad ecológica y cultural, poblaciones humanas, gobernabilidad y financiamiento. Integridad ecológica y cultural. La Reserva de la Biosfera Maya, junto a parches de hábitat conectados en Belice y México, conforma el área silvestre más grande de Mesoamérica y el 35% de bosque remanente en Guatemala. Existen más de 180 sitios arqueológicos registrados por el Instituto de Antropología e Historia, IDAE, algunos de ellos de importancia cultural, histórica, arquitectónica y turística sin paralelo. Ejemplos sobresalientes de estos sitios incluyen Atikal, El Mirador, Nacbé, Huachactún, Río Azul, Piedras Negras, Yaxá y San Bartolo, entre muchos otros. Desde el punto de vista de biodiversidad, se estima la existencia de más de 700 especies de vertebrados y cerca de 3.000 plantas vasculares, algunas de ellas restringidas únicamente a la selva maya. La Reserva de la Biosfera Maya es, en adición, el único lugar en Guatemala donde todavía es posible la existencia de poblaciones viables de especies de rango amplio como el jaguar, el puma, el pecarí de labio blanco y el tapir, además de contener la última población de guacamaya roja en el país. Actualmente se calcula que existen alrededor de 150 guacamayas en toda Guatemala, una de las poblaciones de aves más reducidas del país. La mayoría de ellas anida en la Reserva de la Biosfera Maya. Los bajos índices reproductivos observados hace 10 años nos hicieron pensar que la guacamaya roja estaba a pocos años de desaparecer en el país debido a la depredación natural y por humanos.
Afortunadamente, después de muchas intervenciones, las tasas reproductivas han ido en aumento. Aunque falta mucho por hacer, estamos seguros que es posible salvar esta especie de su inminente desaparición. La Reserva de la Biosfera Maya constituye el bastión más importante del hábitat para la conservación del jaguar. Evaluaciones poblacionales hechas con cámaras automáticas combinadas con modelos de calidad de hábitat estiman que al menos existen 838 jaguares en el departamento de Petén, la gran mayoría de ellos dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Los ecosistemas de la reserva también proveen servicios para la humanidad. Por ejemplo, la Biosfera Maya contiene cerca de 2.000 cuerpos de agua y el sistema de humedales más grande de toda la República. Igualmente, los bosques de la reserva almacenan una gran cantidad de carbono y su conservación ayudará a mitigar los efectos del cambio climático. Existen imágenes satelitales de la cobertura forestal desde 1986. En estas gráficas se puede apreciar los cambios de cobertura forestal a través del tiempo, con áreas de bosque convirtiéndose en áreas agrícolas. La deforestación ha impactado más severamente los parques nacionales Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre, y en menor medida a la Ruta Carmelita. Sin embargo, en el lado este de la Reserva de la Biosfera Maya, la cobertura forestal sigue prácticamente intacta. Las tendencias de la deforestación se mantuvieron hacia el incremento entre el 2000 y 2009, pero una notable disminución se ha registrado en los datos observados para el año 2010. Se estima que entre 1990 y el año 2009 se han convertido a usos agropecuarios 287.000 hectáreas, un 14.8% de la cobertura existente en el momento de la declaratoria de la reserva. Además, se estima que al menos el 6% de la reserva también ha sido degradada severamente a causa de la recurrencia de incendios en 5 o más ocasiones. En todo caso, es muy importante señalar que los incendios en la reserva no necesariamente destruyen el bosque completamente, sino lo degradan y su recuperación puede ser muy rápida si es posible evitar que se quemen nuevamente. A pesar de los últimos retos encarados durante las últimas 2 décadas, la Reserva de la Biosfera Maya ha conservado una parte sustancial del hábitat con que contaba en el momento de ser creada. Un total de 1.530.000 hectáreas, o sea, el 78.9% de su cobertura original, se encuentra relativamente en buen estado. Poblaciones y medios de vida. Desde hace 2000 años la cultura maya experimentó un surgimiento poblacional, auge y colapso en el centro de Petén. Durante casi 3 siglos, desde el principio del dominio español y hasta mediados de 1960, la población en lo que hoy es la Reserva de la Biosfera Maya fue más o menos estable, hasta quizá alrededor de 9.000 habitantes en el año 1964. A fines de la década de los 60 y principios de los 70, un incremento exponencial en la cantidad de población sucedió como consecuencia de la política de colonización de Petén, ejecutada por el FIDEB, que promovió la emigración de colonos del sur de Guatemala hacia el departamento. Con base a datos del año 2000 y proyecciones de población, se estima que la población actual de la Reserva de la Biosfera Maya es de 118.000 habitantes. El 74.6% de los habitantes de la Reserva de la Biosfera Maya viven en la zona de amortiguamiento, el 10.6% en la zona de uso múltiple y el 14.8% en alguna de las zonas núcleo. Esta población actual crecerá hasta llegar a cerca de los 170.000 habitantes en el año 2020, lo que sin duda implica una tendencia hacia el incremento de las presiones sobre la Reserva de la Biosfera Maya. Más del 65% de la población de la reserva nacieron en un sitio diferente al de su residencia en ese momento, es decir, migraron desde otros departamentos o desde otros sitios en Petén para establecerse dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. En términos de medios de vida en la reserva existen importantes diferencias relacionadas con el origen de las poblaciones. Por ejemplo, Carmelita y Huachactún, 2 comunidades con una historia larga de vivir en Petén, se enfocan en el manejo diversificado de productos forestales maderables y no maderables, tales como el chate, el chicle, la pimienta, además del turismo y el comercio. Actividades que buscan la sostenibilidad social, económica y natural de la zona. En tanto, la comunidad de Paso Caballos tiene como principal fuente de ingresos la agricultura enfocada a la siembra de pepitoria y maíz principalmente. Actividades económicas típicas del área de Alta Verapaz, de donde emigraron. En el